Bueno, parceros, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estamos con nuestro parcero Nicolás Soto, asesor de KTM Llano Grande. Y hoy tenemos esta invitada especial, de la cual Nico es un experto en asesorarnos en ella, contarnos. Digamos que lastimosamente en la feria quisimos sacar este video, pero es que en la feria de las dos ruedas había muchísima gente. Entonces, bueno, hoy agradecerle a Nico especialmente por el espacio. Y bueno, creo que es una oportunidad para que ustedes, de manos de un experto, conozcan todas las características que tiene esta señorita y las hermanitas de los otros segmentos, y que Nico nos cuente pues como todos sus detalles, precios, si están interesados en comprarla, cuándo más o menos podrían llegar a obtenerla. Entonces, bueno, bienvenido Nico al canal de Compa MB, y bueno, cuéntenos acerca de la 390. Hombre, muchas gracias por la invitación, por el espacio. A todos bienvenidos. Estamos ubicados en el centro comercial El Tesoro en la ciudad de Medellín, en el evento Movifest. Estamos vigentes hasta este domingo 7 de septiembre y estamos desde el mediodía, 12 del mediodía, hasta las 7 de la noche, para todas las personas que estén interesadas en pasar a ver los lanzamientos de KTM, y no solo esto, sino también pues todo lo que nos ofrece la feria. Bueno, entonces acá tenemos una de las referencias más aclamadas, que como bien lo dijiste, la tuvimos inicialmente en la Feria de las Dos Ruedas, pero pues por tema de personas y de cantidad ha sido muy difícil poder tener un contenido como más explicativo. Esta referencia de 390 Adventure R, teniendo presente que hay otra hermanita llamada X, con unas prestaciones más de calle, hace alusión y está inspirada en las motos 450 con las que KTM compite en el rally. Entonces no solamente, digamos, hereda ese diseño que ustedes logran ver acá, sino que también tienen unas características de suspensiones, motor y electrónica muy avanzadas, y que son ideales para una persona que quiera hacer trayectos largos sobre asfalto, pero que les guste la aventura, como lo llama la marca KTM Adventure. ¿La aventura qué es? La posibilidad de poder recorrer lo que ustedes quieran, en las distancias que ustedes quieran, pero que el paseo no se acabe cuando el camino, cuando el asfalto termina, sino que podamos ingresar a los terrenos irregulares que queramos, ríos, y hacerlo de una manera segura. La manera segura es que, entonces, contamos una moto que tiene modos de conducción. Tiene un modo de conducción diseñado para el asfalto, en conjunto con un control de tracción y un sistema de frenos ABS para el asfalto de última generación, pero también tenemos un modo de conducción adicional llamado off-road, donde esas mismas ayudas van a ser acorde al terreno irregular. Entonces podemos también hacerlo de una manera segura. El fabricante nos pone múltiples ayudas, tenemos unas suspensiones que se regulan de manera manual para que cualquier persona lo pueda hacer. Es muy fácil, se hacen con la mano, están firmadas por WP, que es la misma marca que incorporan las suspensiones de las motos de rally. Es una moto que es en un 95% nueva en relación con la versión pasada. Tenemos un nuevo chasis, nuevas suspensiones, mayor recorrido, tenemos unos rines de mayor diámetro que nos generan más comodidad, tenemos una protección aerodinámica más generosa, tenemos un sistema de iluminación de última generación con unos proyectores que nos va a brindar mayor seguridad y claridad, y adicional tenemos un motor nuevo. Este motor se hereda de la actual 390 Duke generación 3. Okay. Es un motor que crece en cilindrada, es de 399 centímetros cúbicos versus 373 del pasado anterior, y pasamos de 47 caballos a 45. Entonces no es solamente estética, son también mayores prestaciones. Es una moto que ha sido un éxito total en ventas. No tenemos actualmente motos disponibles para entrega ahora rápido, pero sí tenemos la posibilidad de continuar separando con un 10%, que a la fecha de hoy
esta moto tiene un valor de 42.990. Sin papeles. Sin documentos, correcto. Pues a la fecha el 10% serían 4.300.000 pesos. Y a la fecha del día de hoy, fecha tentativa, diciembre, noviembre, más o menos podríamos estar entregando los siguientes contenedores. Entonces, que un tiempo de espera por ahí de 3 mesecitos, Es un aproximado, de 3, correcto. 4 meses. Desde la fecha que ustedes están viendo el video, pues, ¿cierto? Ok. A medida que Pues pasa digamos la que fecha, de pronto puede haber alguien que la compre en octubre, entonces le toca esperar que por ahí hasta febrero, sí. más o menos. Sí, a medida que vamos separando más hacia fin de año, pues nos vamos alargando en el tiempo de espera. Ok, digamos que algo que a simple vista es lo primero que se ve en cuanto al avance de la KTM 390 Adventure anterior. Sé que está la X, que es la que viene en aspas. Esta es la R. Sí, por eso. Pero la diferencia era que pedían mucho el tema de radio, el ring de radio, porque correcto. estaba el que tenía la 390, pero tenía ese espíritu aventurero, como usted lo explicaba ahorita, que no fuera impedimento como la trocha, como esos terrenos irregulares, para decir, fue madre, por acá sí puedo pasar tranquilo. Correcto. Entonces fue madre, no voy a dañar mi moto si me meto con la que venían en la versión anterior, pero ya con esta no tenés impedimento de nada. Exactamente, haciendo hincapié también en que los rines de aspas que incorpora la otra versión también son de doble medida, es decir, el 19 es delantero, el 17 es trasero, para no perder ese ADN off-road. Sí. Entonces vas a también poder ingresar al terreno irregular, pero la diferencia va a ser la velocidad a la cual pues vas a poder transitar. El ring de radios te permite transitar a una velocidad más elevada, junto con un recorrido de suspensión de 3 centímetros mayor versus la X, y en la otra lo vas a poder hacer también, pero de una manera más, a una velocidad más promedio. Sí, como entre comillas más limitado, pues, para tampoco ir a dañar la moto, porque también abusan de pronto mucho y de pronto pueden dañar la moto. En cambio esta sí está hecha para el uso y el abuso en off-road. Sí, correcto. Bueno, digamos que si alguien está interesado, entonces, ¿cuál es tu número, Nico? Al cual te pueden contactar. El número mío es el 321-647-9330. Somos KTM Llano Grande, distribuidores oficiales de KTM, cuentan con servicio postventa a nivel nacional. Es indiferente ustedes donde adquieran su moto, tienen el servicio de mantenimiento en Medellín o en cualquier otra ciudad del país. Ok, bueno, entonces, como lo decíamos ahorita, esta es una de las novedades que trae KTM en los últimos meses, pero creo que esta no es la única, tiene sus hermanitas, que es para, mejor dicho, como para todos los gustos, ¿cierto? Para todos los segmentos, para la persona. Bueno, es que a mí me gusta la carretera, pero yo no me meto en off-road, pero me gusta ese motor, me gusta el estilo KTM, el ADN KTM. Entonces KTM no se quedó cortico. Por aquí, más adelante, ya yo, la camarógrafa le pido. Por acá, chicos, tenemos la otra 390 y Nico nos va a contar un poquito sobre esta. Bueno, esta referencia exactamente, Nico, cuéntanos cuál es. Acá hay algo muy bacano y es algo que el público estaba pidiendo hace mucho tiempo, y es tener la oportunidad de contar con referencias que existían antes solamente en cilindrajes mayores con un motor 390, como lo es la 690 Enduro R. Ahora podemos tener una 390 Enduro R, es decir, una moto inspirada en la 690, pero con el motor 390, con unas capacidades doble propósito amplias. Esto es una moto ideal para el uso cotidiano. Alguien que esté buscando una moto liviana, ligera, pero que tenga ese espíritu de aventura o de trocha, que quiera los fines de semana ir a trochar, es una moto en la cual van a poder hacerlo sin ningún inconveniente. Entonces, como lo mencionabas ahora, es el mismo motor LS4C de última generación, con los mismos caballos, 45 caballos, 39 Newton, pero acá tenemos una moto que es más esbelta, es más escasa en sus tapas, en sus carenajes, lo que nos permite tener mayor versatilidad en la ciudad
y también en trochas de un nivel más elevado. Sistema de iluminación completamente en LED. Acá tenemos ya una pantalla de última generación, la cual incorpora conectividad Bluetooth con el celular. En este momento no la podemos encender, pero después les compartimos un video de cómo Sí, igual sería. ahí tratamos de buscar un videito en internet cómo se ve el tacómetro y Listo. que sí. Los rines similares a los del Adventure, que son 2119. Es una moto liviana de 159 kilos de peso, que nos va a facilitar mucho la conducción en ciudad y en trocha. Y por este otro lado sí, está la 390 SMSR, como lo estábamos mencionando. Conocíamos ya su hermana mayor, que es la 690 SMSR, y ahora tenemos el privilegio de tener una supermoto en una talla menor con unas características muy bacanas. Pues tenemos los dos rines 17 pulgadas, que es el diámetro ideal para la conducción deportiva en calle y demás, en aluminio, de radios. Algo muy interesante, llantas Michelin Power 6, nos entregan unas llantas ya listas y diseñadas para la conducción deportiva. Y tenemos una moto todavía más liviana, que es de 154 kilos de peso. Sistema de iluminación LED, conectividad. En relación al valor, tenemos unos valores de 37.990.000 para la supermoto. Eso. Y 37.990 para la Enduro R. Ok, ya ahí entonces, muchachos, tenemos los precios de las motos, tenemos el contacto de Nico. Y ya saben, en estos momentos es 2 de septiembre y digamos que en el momento estarán hasta el 7 de septiembre, ¿cierto? Domingo 7 de septiembre. Domingo 7 de septiembre, aquí en esta feria, por si usted quiere aprovechar, primero venir a verlas, segundo preguntar por Nico para que le resuelva dudas con respecto a estas referencias y las otras de KTM. Y para poder que, si su sueño es comprar una de estas, les cuento que mi sueño fue tener una Benelli TRK y precisamente Nicolás fue el asesor que me dio todos los detalles, hicimos todo el trámite y fue el que me ayudó a cumplir ese sueño. Por eso hoy lo tenemos aquí en el canal y agradecerle pues por ello, porque es una persona, digamos que en el canal apreciamos mucho las personas que son de bendición para las personas poder cumplir esos sueños. Y bueno, Nico, por eso hoy está aquí, para que ustedes sepan, lo contacten, miren todas las referencias que tienen de KTM, ¿verdad? Que él ahorita lo mencionó, tienen envíos a nivel nacional, resuelven dudas a nivel nacional. Entonces, bueno, aquí también en la descripción les va a quedar el link del KTM donde Nico trabaja, donde Nico ejerce, también el número específico de Nico, para que si tienen dudas, necesitan todavía más detalles de precios y todo eso, entonces vayan y compren que las moticos de KTM son una cosa de locos. Yo no tengo plata para comprarlas, pero Nico los asesora bien para que puedan, inclusive ellos manejan financiamiento. Entonces, bueno, ya saben pues, esto era un pequeño video como para que conocieran al detallito estas tres referencias de la nueva 390, porque la otra es la Duke, que ya la conocen. Entonces, bueno, agradecerle a Nico, hombre, por el espacio, por el video. Y ya saben, muchachos, cómprense las motos de sus sueños y bueno, y averigüen por ellas, que si van y averiguan, vaya, métanse, porque así conseguí yo la mía. Yo no tenía plata, pero fui, averigüé, insistí, y bueno, hoy en el canal y en la casa tenemos la Benelli TRK. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por ver el video hasta acá y Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Nick. Perfecto.